El que actualmente tenemos es que es el que se dio en el año 2018. Ahora, este nuevo sistema de inversión gira sobre cuatro ejes. El primero, énfasis en la programación multianual de inversiones orientado al cierre de brechas. Y es lo que le decía. Este, digamos, es el gran, mejor cambio que tuvo el invierte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente aquí está lo que yo les decía, haces el amarre entre la brecha, la necesidad, la prioridad con el presupuesto. O sea, ya no puedes ahorita, por ejemplo, remodelar tu palacio municipal si tienes brechas de salud, educación, seguridad ciudadana u otras más. Ya no puedes ya, porque ya te amarramos al presupuesto. ¿Qué más? Simplificación de la formulación y evaluación de proyectos de inversión. Sí, actualmente tenemos varios tipos de estudios y cada uno está acotado según el monto final, ¿no? Y cada vez es una ficha bien sencilla la cual se va complicando hasta el nivel de perfil, obviamente, porque un perfil ya es un estudio de alta complejidad. Desburocratización de los procesos y procedimientos de inversión pública y finalmente establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación de la inversión pública. Realmente este sistema ya existía en el SNIP, solo que ha tenido un upgrade, digamos, ¿no? Un upgrade ahora en el invierno. Y acá viene este tema, nuevamente, la brecha, que creo que ya les expliqué, ¿no? La brecha es la diferencia entre la oferta optimizada, es decir, lo que yo como Estado te brindo, entre lo que tú como ciudadanía demandas. Ahora, para nosotros definir una brecha, necesitamos primero definir un servicio público. ¿Quién hace esto? Los sectores nacionales. Llámese Ministerio de Salud, Minedu, Ministerio de Transporte, Vivienda. Todos en el marco de su rectoría definen servicios públicos. Lo siguiente es definir un indicador. ¿Cómo mido ese servicio público? ¿Cómo determino esa necesidad no satisfecha? ¿No? Por ejemplo, puedo decir cantidad de comisarías existentes en condiciones inadecuadas. Así en el nombre que les he dado ya definí el indicador. Ah, me estás diciendo que de todas las comisarías existentes hay algunas que no se encuentran brindando un servicio adecuado. Sí. Ah, muy bien. De esa manera ya pude medir, ¿no? De un total, por ejemplo, si yo tengo 100 comisarías y de estas 30 están en malas condiciones, mi brecha es del 30%. Ya puse un número. Y luego, como los números no mienten, yo tengo que ver cómo cierro esa brecha del 30%. ¿Qué más? Temporalidad. Y por ahí lo dijeron, ¿no? Y cuando empezamos a hablar de brechas hace varias diapositivas anteriores. Claro, las brechas no son estáticas, son dinámicas. Año a año podrían ir cambiando. ¿Qué más sucede con las brechas? Todas se circunscriben a un ámbito geográfico. No es lo mismo una brecha a un nivel distrital, ni a un nivel provincial, ni a un nivel regional, ni siquiera a un nivel nacional. Es más, entre los propios distritos las brechas son distintas. Por ejemplo, en San Isidro, la brecha vinculada, por ejemplo, a seguridad ciudadana es distinta de lo que podría tener en el distrito de Lince, a pesar que son distritos vecinos, ¿no? Hay una mayor inseguridad en Lince. En San Isidro quizás están más orientados a un tema de acceso a vías, transitabilidad, por ahí ordenamiento urbano, ¿no? O sea, las brechas son distintas. Y finalmente, yo tengo que calcular ese valor de la brecha. ¿Y cómo lo hago? A través de estadísticas, censos o encuestas. ¿Sí? Ahora, este tema de las brechas, como ya les dije, ¿quién lo define? El sector. Identifica el servicio, la OPMI de cada gobierno nacional, con apoyo del MEF, define cuál va a ser el indicador de brecha y el gobierno nacional ya finalmente se encarga de obtener el valor de esa brecha. También está vinculada a la brecha, ¿de qué varía? Exacto, variables y sus indicadores. No, acá hay algunos ejemplos de brechas, ¿no? Porcentaje de locales educativos para educación secundaria con capacidad instalada inadecuada. Más o menos lo que me dices, oye, de todos los locales educativos que brindan educación secundaria, hay un grupo que está en malas condiciones. Y obviamente, en este punto de acá, el Minedu me dirá qué cosa es una capacidad instalada inadecuada, ¿no? Probablemente me dé un checklist de cositas. Cuando yo digo que el servicio no se brinda con una capacidad instalada inadecuada, ya, eso es lo que tenemos que atacar. Abajo, porcentaje de la población urbana sin acceso al servicio de agua potable. Acá es distinto. Acá, por ejemplo, me habla de
Este es un indicador de calidad, pero este de acá es un indicador de cobertura. ¿Por qué? Porque me dice no hay acceso. Es distinto. Abajo, porcentaje de ES, establecimiento de salud de primer nivel de atención con capacidad instalada inadecuada. El catálogo de indicadores de brecha se constituye en un filtro, pues las inversiones nuevas solo pueden responder a ellas. Muy bien. Ahora, veamos un ejemplo más. Por ejemplo, ¿a qué le llamamos la cadena de valor? ¿Dónde ubicamos a las brechas en la cadena de valor? La cadena de valor es un conjunto de procesos o etapas que me permiten obtener un producto al final, ¿correcto? Ya. Por ejemplo, acá, el SNP cuando funcionaba se focalizó en estos tres elementos: insumos, procesos y productos. Esto es más una gestión interna de la entidad. El Invierte propone, aparte de esos tres que ya sabemos cómo trabajarlos, centrarse en estos dos finales: resultados específicos, esto está vinculado al objetivo del proyecto, y resultados finales, los impactos que tenemos en la sociedad. Y en estos dos se ven los cambios a favor de la población. Veámoslo en un ejemplo. Si hablamos de un proyecto de instalación de agua potable, miren, ¿ah? Cuando hablamos de insumos nos referimos a, por ejemplo, cañerías. Por tanto, los procesos serían la instalación de cañerías, ¿no? La instalación de la red de agua potable. Muy bien. Entonces, mi producto final, ¿cuál va a ser? Agua potable. Por eso que es un proyecto de instalación de agua potable. Ojo. Pero si seguimos en la cadena de valor, la ruta, en el marco del invierte, mi objetivo es este: ¿por qué propusiste un proyecto de instalación de agua potable? Ah, porque había un problema de salubridad, lo que ocasionaba enfermedades gastrointestinales. Ah, ya, entonces con esto voy a tener a mi población sana. Sí, muy bien. Ese es mi resultado específico. ¿Y cuál sería mi resultado final como impacto? Obviamente, tener una comunidad saludable y feliz. Entonces, así es como se visibiliza, exacto, una mejora, un cambio. Ya, y no solamente un cambio vinculado al tema de la salud, ¿no? Sino ya en general. Entonces, ahí es donde apunta el invierte. Y justamente esta última parte es lo que se puede ver en la posinversión. Lo que actualmente en el SNP se conoce como la fase de funcionamiento, que recién a partir del 2022 se le ha estado dando cierto empuje, ¿correcto? Sigamos. Parte normativa. A ver, siempre nosotros trabajamos en el Estado y tenemos un marco normativo que nos respalda. Primero, decreto legislativo número 1252, publicado en diciembre del 2016, donde se crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Ese es el nombre que tiene. Cuando ustedes salen del sistema es el SSNPMGI. Como es muy largo y muy complicado, lo bautizamos como invierte.p, ¿correcto? Y se deroga la ley 27293 que había creado el sistema anterior de inversión pública, o el SNIP. Ahora, este decreto legislativo, por si acaso, fue modificado por el decreto legislativo 1432 en septiembre del 2018. Hicieron unos ajustes mínimos, ¿correcto? Después, decreto supremo 242-2018, ¿correcto? Donde se aprueba el texto único de este decreto legislativo. El texto único o el TUO, ¿no? Texto único ordenado, que es un resumen. Muy bien. Luego tengo el decreto supremo 284 del 2018, publicado el 9 de diciembre, donde este es el reglamento que les hablaba, ¿no? Este es ¿cómo se llama? El reglamento del 2018, que fue actualizado en dos momentos, en octubre del 2022 y en abril del 2023. Se hicieron ajustes, pero este es el reglamento que quedó finalmente. Y luego tengo dos resoluciones directorales que son importantes. La 1 del 2019, de enero del 2019, donde se aprueba la directiva general, esta no recibió modificaciones, y luego la resolución directoral 4 también de 2019, donde se aprueban instrumentos metodológicos en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Aquí hay un documento que es bien bonito,
que se llama Pautas para la elaboración de estudios de preinversión, y luego tienes los lineamientos para las inversiones del tipo IOR. Esto se dio en el 2019, ¿correcto? A ver, me pusieron acá. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de que un gobierno local esté adscrito o no al INVIERTP? Bueno, realmente, un gobierno local que no esté adscrito deben ser muy pocos ahorita. Por lo general, son gobiernos locales pequeños. Ahora, la ventaja es que vas a tener, o sea, participar dentro del invierte.p me da ventaja incluso para pedir presupuesto. Por eso que muchos de los gobiernos locales que no están adscritos tienen que firmar un convenio con otro que sí esté adscrito para formular los proyectos en el marco del invierte.p. ¿Qué debo entender como destrabar un proyecto de inversión? Destrabar significa todos aquellos problemas que tiene el proyecto en su ejecución, darle solución. Eso es destrabar nada más. Facilitar, ¿no? Solucionar la problemática, desatorar esos cuellos de botella que hay. Y eso se da por lo general en la fase de ejecución. ¿Ok? Seguimos. Estos son algunos cambios que se dieron entre el SNIP y el invierte. Antes, como les decía, teníamos la fase preinversión, inversión y posinversión. Actualmente tenemos cuatro fases. La fase de preinversión que tenemos acá, voy a ponerle una estrellita, es igual a esta fase de formulación, o es equivalente, análoga a la fase de formulación y evaluación. Lo que es inversión es análoga a la fase de ejecución, y lo que es posinversión, como los mencioné hace un rato, es análoga a la fase de funcionamiento. Esta fase de programación es la fase nueva, es aquella donde se hace ese enganche con el cierre de brechas, como les mencionaba. Pero adicionalmente a ello, esta fase es importante porque acá es donde nosotros empezamos a ver la parte de planificación, de planeamiento. Es decir, ¿qué voy a ejecutar en los siguientes años? Acá lo coloco. Si hablamos de actores, quienes participan en la inversión pública, por el lado del SNIP teníamos al órgano resolutivo, la unidad formuladora y la oficina de programación de inversiones. Con el invierte se mantiene el órgano resolutivo, ¿correcto? Solo con algunas funciones más. Tengo mi unidad formuladora, pero ojo, es una especie de super UF, porque esta antes solo formulaba. Ahora, esta nueva UF formula y evalúa ella sola. Ya no necesita tener una OPI que evalúe. Y tenemos la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, que es esta que está acá, que tiene funciones algunas distintas a lo que era antes la OPM, lo que era la OPI. Y finalmente tenemos una nueva, que es la Unidad Ejecutora de Inversiones, porque es la que se encarga justamente de la parte de la ejecución. Acá tenemos ya de cada uno de los operadores sus funciones. Por ejemplo, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del MEF o la DGPMI, que es el ente rector, tiene como, para empezar, ente rector del invierte. Muy bien. Emite, ¿qué cosa? Directivas y metodologías relacionadas al ciclo de inversiones. Aprueba los perfiles profesionales de los responsables de la OPMI y de la unidad formuladora. ¿Cuál es el perfil que deben tener? Consolida la PMI, Programa Multianual de Inversiones del Estado, emite opinión sobre proyectos o programas financiados con endeudamiento externo y finalmente brinda capacitación y asistencia técnica. Claro, es el ente rector. Luego tengo al órgano resolutivo, el cual se encuentra en cada una de las entidades. Este órgano resolutivo aprueba el PMI, Programa Multianual de Inversiones, designa quién va a ser la OPMI. También, si es un órgano resolutivo de un sector, aprueba los indicadores de brecha, por si acaso, esto es importante, ellos aprueban el indicador de brecha. ¿Qué más? Aprueba las brechas identificadas y los criterios de priorización asociados a su programa multianual de inversiones, aprueba las modificaciones de ese programa, autoriza la elaboración de expedientes o técnicos o documentos equivalentes y conforma el comité de seguimiento de inversiones. Ahora, la OPMI o Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ella es la que elabora ese programa multianual, elabora el diagnóstico de brechas, propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones, elabora y actualiza la cartera de inversiones que se va a ejecutar en los siguientes años, también hace un seguimiento a las metas de cómo se está ejecutando,
realiza la evaluación ex post, ¿no? La fase de funcionamiento, y aprueba las modificaciones del PMI cuando no cambian los objetivos, metas e indicadores. La unidad formuladora, como les mencionaba, es esta especie de super UF que elabora las fichas técnicas y estudios de preinversión, hace los registros en el banco de inversiones. Ojo, cuando hablamos de inversiones tenemos proyectos de inversión y tenemos inversiones IOR. Los proyectos de inversión se declaran viable y las IOR se aprueban. ¿Y quién hace ese trabajo? Lo hace la unidad formuladora. ¿Correcto? La unidad ejecutora de inversiones elabora el expediente técnico documento equivalente, es responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones y efectúa el registro del seguimiento de las inversiones. Actualmente se hace en el famoso formato 12B. Me pusieron por acá. Ahora hay, creo, nuevos lineamientos. No, son los mismos. ¿Cuál sería la función de la IOR? ¿En qué se diferencian? Ahorita lo vamos a ver cuando lleguemos a la parte de ejecución. Muy bien. Y estas son las cuatro fases que tenemos ahorita, como les mencionaba, ¿no? La programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Permítame un ratito. Ya un poquito de agua para refrescar la garganta. A ver, ¿las IOR eran para la etapa de pandemia? No, lo que sucede es que en pandemia salieron las famosas IOR de emergencia, ¿no? Que tenían ciertas características para que pudieran ser registradas y aprobadas más rápido todavía de lo que ya son. A ver, ¿por qué es importante el programa multianual de inversiones? Lo primero es porque me permite a mí vincular el cierre de brechas, ¿correcto? ¿Qué más? Porque me permite hacer planeamiento estratégico, mejora la ejecución, permite hacer un seguimiento de responsabilidades, porque hay una integración intersistémica y porque me permite la transparencia. Cierre de brechas, creo que ya les mencioné que esto se vincula con el presupuesto. Ahí nomás ya engarzaste. Planeamiento estratégico. Esto lo amarramos con el PEI y el POI. ¿Saben lo que es PEI y POI, no? Plan estratégico institucional, plan operativo institucional. En esos documentos, exacto, sí, muy bien. En esos documentos lo que hacen las entidades es decir cuál va a ser la estrategia que van a aplicar de aquí en adelante. Y obviamente esa estrategia va a decir incluso dónde van a priorizar las inversiones. Y ahí es donde amarramos justamente con el programa multianual de inversiones. ¿Por qué mejora la ejecución? Porque empieza a planificar. Cuando nosotros hablamos de programa multianual de inversiones, significa, por ejemplo, ahorita estamos 2024 ya, ¿correcto? Estamos 2024. Entonces, en el mes de febrero de este año, se va a iniciar el registro del programa multianual de inversiones, es decir, del PMI, de los años 25, 26 y 27, es decir, el PMI 25-27. ¿Por qué? Porque yo programo la ejecución de 3 años, ¿sí? Ahora, y esto me permite a mí justamente empezar a priorizar toda mi cartera de inversiones y ver a dónde voy a o debo destinar los recursos. Ojo, esto es un ejercicio de planificación, lo cual, ojo, es planificación, lo cual tampoco significa que eso vaya a ser lo que se ejecute, ¿ah? ¿Y a qué me refiero con esto? Que esta planificación podría ser modificada o en su defecto ajustada. Pero esta modificación o este ajuste que podemos realizar tiene que ser sustentado. Antes no, antes simplemente cambiabas, modificabas. Ahora no, ahora tienes que ajustarlo, tienes que tener un sustento vinculado a qué brecha. Si vas a cambiar una inversión, la pregunta es, ok, ¿por qué la cambias?
¿Cuál es la brecha que ha cambiado, no? ¿Cuál es la prioridad que ha variado? Ya, esas cositas ya se empiezan a pedir. Entonces, por eso les decía que es más difícil poder modificar esta planificación. No imposible, pero más complicado. Hay un seguimiento de responsabilidades, integración intersistémica. ¿Por qué integración intersistémica? Bueno, ya empezamos con el tema del CEPLAN, pero no solamente con el CEPLAN, porque miren, cuando ustedes armen este programa multianual de inversiones, yo les dije que este año, por ejemplo, vamos a armar la PMI 25-27. Muy bien. Las inversiones que ustedes consideren para el año 2025, estas van a pasar a la fase de formulación presupuestaria. ¿Conocen ustedes lo que es la fase de formulación presupuestaria? ¿Saben cuál es esa fase? ¿O cuál es el objetivo de esa fase? Ya, muy bien, Rafael. Lo que sucede es lo siguiente. Realmente es la fase de formulación y programación presupuestaria. Producto de esta fase, nosotros vamos a elaborar ¿qué cosa? La ley de presupuesto del año 2025. Es decir, una vez que yo entre esta formulación presupuestaria, yo ya voy a decir qué proyectos el 2025 van a tener presupuesto y cuáles no. Entonces, obviamente, si cualquier proyecto que yo considere acá son los que van a tener considerados luego en la ley de presupuesto del 2025. Pero esa parte ya es más presupuestal. Pero justamente este programa multianual de inversión es la base de ello. Cualquier proyecto que no esté va a ser bien difícil que sea considerado. Ojo, ¿por qué digo bien difícil? Porque recordemos que para la ley de presupuesto pasa por varias etapas. Una es la formulación presupuestaria, pero recuerden que luego hay una sustentación en el Congreso. Entonces, por ahí se podría colar algún proyecto de contrabando. Podría, no se ha dado la verdad, podría sí, pero realmente ya es bien, tendría que ser bien raro, ¿no? Es más, esa modificación sale hasta con un nombre propio. Lo normal es que todo esté considerado acá y termine en esta ley de presupuesto. Por eso es importante esta fase de programación multianual de inversiones. Por ahí me preguntaron algo, a ver, déjenme revisar, que te aprueben el presupuesto, cuáles son los documentos o cómo se solicita. Ya, lo vamos a ver ahorita la inclusión en una meta en el PMI, tranquilos. ¿Qué más tengo acá? Entonces, la programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación en el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante que la elaboración y selección de una cartera de inversiones que va a estar orientada, obviamente, al cierre de brechas. Ahora, cuando los sectores, gobiernos locales o regionales identifiquen inversiones viables o aprobadas que requieran ser programadas, estas se incorporan en la cartera de inversiones del PMI del año en ejecución y o en los años posteriores de corresponder, siempre que se alineen con los objetivos priorizados y contribuyan al cierre de brechas. O sea, yo les dije que todos los años en febrero, es un periodo ya estándar, aquí es donde tú defines la cartera de inversiones de los siguientes 3 años. Y ojo, defines inversiones. Y estas inversiones pueden estar en idea, o sea, ser una idea nada más. Pueden ya tener, estar en fase de formulación y evaluación. Pueden ser viables si son proyectos o aprobados si son IORs. O ya pueden estar en ejecución. En cualquiera de estos estados, yo puedo considerar mis proyectos que van a formar parte de esta cartera de inversiones para los siguientes 3 años. Estas son las etapas. Según la directiva, yo tengo una, dos, tres, cuatro, 5 y 6 etapas. ¿Correcto? Yo he agregado una etapa más. Bueno, la empecé a agregar desde el 2020-21 y ya creo que el MEF incluso en sus diapositivas también la considera como el balance de la cartera de inversiones.
No es broma, me va a tomar algunas ideas que nosotros hemos trabajado cuando estábamos en el Mininter. Incluso les comento algo, los lineamientos para las inversiones IOR, la versión que todo el mundo trabaja ahorita, las trabajó el Mininter el año 2018, 17-18, y les hicimos las observaciones, tanto así que el MEF las consideró en la resolución directoral que sacó el 2019. Entonces, esto es similar, ¿ok? Ahora, ¿por qué tengo que hacer un balance de la cartera de inversiones? A ver, amigos, si nosotros vamos a definir la PMI 25-27, ¿correcto? Yo necesito saber antes cómo ejecuté. Necesito saber qué he ejecutado, no solamente el cómo, qué he ejecutado y toda la problemática existente, porque en función a eso, yo voy a poder planificar de manera correcta qué es lo que tengo que seguir programando. Por eso es importante. Les hago una preguntita. A ver, en el 2024 yo voy a definir la PME 25-27. En el 2023, ¿qué PMI he definido? ¿Alguna idea? Correcto. En el 2023 yo definí la PMI 24-26. Claro, siempre es el año, 3 años a posterior. Y miren este temita, lo voy a colocar acá más clarito, a ver. En el 2023 definimos los años 24, 25 y 26. Entonces, este año 2024 yo voy a definir la PMI 25, 26 y 27. Y se acuerdan que les dije que el año, el primer año de los que tú defines, termina formando parte de la ley de presupuesto del año siguiente. Es decir, que el año pasado, cuando armé la 24, 25, 26, esos proyectos que definí y que pasaron la fase de formulación presupuestaria, ahorita son los proyectos que se van a ejecutar este año, ¿correcto? Es más, y ahora que ustedes este año armen su PMI 25, 26 y 27, este proyecto va a pasar acá y este proyecto pasa. O sea, ya lo tienes prácticamente avanzado tu cartera de inversiones para este año. Lo que vas a hacer ahora que es un ajuste. Justamente con esto, con este balance. Tú programaste ya los proyectos de los siguientes 3 años. Entonces, ahorita ya tienes precargado esos proyectos. Lo que tienes que hacer es un ajuste. Efectivamente, voy a ejecutar eso. No, ya lo terminé. O no, tengo que ejecutar más ya. Por eso es importante este nivel cero. Porque haces esa evaluación. Ah, ¿dónde se puede ver los proyectos que se van a ejecutar este año? O sea, los proyectos que ya se van a ejecutar lo puedes consultar ahorita en la consulta amigable. Tú puedes entrar a la consulta amigable y ya los puedes ver ya. Antes que termine la clase voy a tratar de enseñarles rapidito, no se preocupen. En orden de prelación. Ah, ese es otro concepto. Ahorita vemos los orden de prelación. Muy bien, vayamos con las fases. Primero, elaboración y aprobación de los indicadores de brecha. Esto de acá lo hacen las OPMIs de los gobiernos nacionales. ¿Y quién lo aprueba? El órgano resolutivo de los gobiernos nacionales. Ojo, acá se definen los indicadores de brecha y eso solo lo hace los sectores nacionales, los ministerios, ¿correcto? Ah, este balance tienen que hacer todas las OPMIs. Este primer nivel, gobiernos nacionales. El segundo, elaboración y publicación del diagnóstico de situación de brecha. Es decir, voy a analizar cómo he venido ejecutando mis inversiones, qué problemáticas tengo. Esto lo hacen todas las OPMIs de los 3 niveles de gobierno. Elaboración y aprobación de los criterios de priorización. También lo hacen todas las OPMIs. Elaboración de la cartera de inversiones. Bueno, ahora debe ser 2025, 2027. ¿Quién lo hace? Todas las OPMIs también. Esto de acá, aprobación del PMI 2025, 2027 y presentación a la DGPMI. Esto lo hace el órgano resolutivo. Ya no lo hace la PMI, sino todos los órganos resolutivos de los 3 niveles de gobiernos. Y finalmente, la elaboración y publicación de la P, ¿qué es PMIE? Programa Multianual de Inversiones del Estado. Es el conjunto de todo,
del 25 a 27, esto lo hace la DGPMI. Todo lo que las OPMIs han elaborado como cartera y ha sido aprobado por los órganos resolutivos respectivos, la OPMI lo consolida y es lo que le pasa a presupuesto público para que ellos inicien su fase de formulación presupuestaria. ¿Correcto? Ahora, algo que quiero mencionarles, esperen, quiero ver si está acá. Ya, todavía no. Miren, pasa lo siguiente. Cuando nosotros planificamos, planificamos necesidades, o sea, vamos a planificar qué es lo que deberíamos ejecutar. Ojo, miren, voy a planificar lo que debería ejecutar. Es decir, ustedes en su PMI, ya les dije, planifican y de repente tu planificación, tú dices, yo necesito ejecutar 100 millones en los 3 años. Y en el año siguiente, solo en el año siguiente tengo que ejecutar 50 millones. Cuando esto pase a DGPP, presupuesto público, para su fase de formulación y programación presupuestaria, en particular estos 50 son los que van a entrar a la bolsa para formar parte de la ley de presupuesto, ¿ya? Pero cuál es lo relevante con esto? Que muchas veces aquí es donde viene la sustentación del presupuesto. Y si tú necesitabas 50 millones, probablemente el MEF no te va a dar los 50. Te puede dar 10, te puede dar 20, te puede dar 5. ¿De qué va a depender el monto que te va a dar? Primero, de tu sustento y de tu capacidad de ejecución y de la disponibilidad presupuestal también. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre he tenido esa discusión con los alumnos y a veces cuando estamos con algunos sectores, de que me dicen, Edwin, ¿por qué nosotros nos desgastamos armando nuestro programa multianual cuando finalmente el MEF no nos da la cantidad de recursos? Lo primero le digo porque no hay disponibilidad presupuestal. El MEF no tiene toda la plata del mundo para poder darnos lo que necesitamos. Por eso yo les digo, es importante que cada año que nosotros tengamos presupuesto o proyectos para ejecutar, los ejecutemos en su 100%. O sea, dense cuenta, de lo que yo pido no me da completo. Y de lo que no me da completo, yo no ejecuto todo. Hay una contradicción ahí. Entonces yo lo que siempre he dicho, tapémosle la boca al MEF. Si le pedimos 100 y nos da 10, esos 10 ejecutemos al máximo. Cosa que el siguiente año le puedo ir pidiendo cada vez un poquito más, un poco más y un poco más. Pero no solamente es quedarse ahí, sino que yo puedo tener varios momentos en el tiempo en el cual este programa multianual de inversiones podría ser modificado. Por ahí me preguntaron, ¿qué otras formas hay? Hay una forma que se llama incorporación de inversiones no previstas, pero todo requiere presupuesto. Lamentablemente, muchas de las entidades no son buenas ejecutando. Por tanto, el MEF, cuando tú sustentas, disculpen el término, pero te destrozan la sustentación. ¿No? Hay que ir bien armados muchas veces. ¿Sí? Sigo. Ahora, no olvidemos esto. La programación multianual lo que hace es identifica servicios, sus fuentes de información, ¿para qué? Para armar un diagnóstico de brechas. Y luego, con los objetivos estratégicos alineados y los criterios de priorización, vamos a poder formular una cartera de inversiones que esté orientada al cierre de brechas. Yo les hablaba de lo que programamos. ¿Qué programamos? Programamos ejecución. Hay un concepto que se llama saldo programable. ¿Cómo se calcula el saldo programable? ¿Qué es lo que tú vas a ejecutar? Por ejemplo, mi proyecto. Correcto, correcto, Isabel. Muchos proyectos influyen desde la convocatoria. Por eso que tenemos que estar bien finos. Y ahorita lo vamos a ver, mira. Costo de inversión. Mi proyecto cuesta 10 millones. Muy bien. De vengado acumulado. Digamos, de vengado acumulado acá hasta el 2023. Porque ya terminó el año 2023. Digamos que hasta el 2023 he gastado 5 millones. Este año, es decir, mi PIM del 2024 es de 2 millones. 10 menos 5, 7 menos 2, 3. ¿Qué significa? Que yo tengo 3 millones que distribuir en los siguientes 3 años. Es decir, 2025, 2026 y 2027, yo tengo que distribuir esos 3 millones. A ver, distribución 1, 1 millón, 1 millón, 1 millón. Distribución 2, 2 millones, 1 millón, 0. Distribución 3, 3 millones, 0, 0. Distribución 4.
¿Un millón? $2 millones. Pregunta, para ustedes, ¿cuál es la distribución correcta? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? ¿Los leo? La primera, ok. La tercera, la primera, la segunda, me dicen también. La primera, la tercera, la segunda, la primera. ¿Nadie va por la cuarta? La segunda, la primera, la tercera, la primera, la tercera, tercera, la primera. Ok, alto, ahí nomás, ya. Wicop dijo la cuarta, ok. ¿Saben cuál es la correcta? Cualquiera. ¿Saben por qué cualquiera? Porque va a depender de cómo se ejecuta tu proyecto. Imaginemos que tu proyecto le falta, o según la programación, todavía tiene que ejecutar 1 millón cada año. ¿No? Este año para completar la infraestructura, aquí para comprar bienes y este año de repente acá también llegan otros bienes. O de repente con esto, este año acá termino los bienes, sí, pues la infraestructura, acá compro los bienes o equipamiento, de repente solo me falta ejecutar compra de bienes y eso lo hago acá. O de repente me falta un tema de infraestructura y como los bienes son bastantes, los compro acá. O sea, ¿de qué va a depender todo ello? Depende de cómo tu proyecto se va a ejecutar. Y acá les explico. Miren, es lo que yo llamo análisis del calendario logístico para una correcta ejecución de las inversiones. A ver, este es un ejemplo, pero no interesa los años, pero miren cómo se ve. Proyecto, mejoramiento de los servicios de salud del Centro de Salud San Miguel, Distrito de San Miguel, Provincia de San Miguel, Departamento de Cajamarca. El costo era de 44.5 millones. Yo le pregunté al de la unidad ejecutora, oye, dame tú, porque se supone que él es el que es responsable de la ejecución y debe conocer. ¿Cómo debo ejecutar cómo debo programar la ejecución de este proyecto? ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo todo en el 2022. Y así me lo puso. Y yo le dije, oye, pero es imposible que sea todo el 2022. ¿Por qué? Por lo siguiente. Lo primero que hice fue analizar, ahí está el código, lo pueden revisar. Según el banco de inversiones, el proyecto, en la ficha del proyecto tú puedes ver cómo está distribuida su ejecución, ¿ya? Algunos conceptos claros. El expediente técnico, menos del 10%, y según el banco de inversiones, el expediente técnico cuesta 1.8 millones, ¿ah? Miren, ¿ah? Entonces yo dije, sí, pues, a ver, si es un proyecto de infraestructura y me dice que le toma un año elaborar el expediente técnico, ya, todo el año y al final del año pago 1.8 millones. Pregunta, ¿puedo hacer al mismo tiempo expediente e infraestructura? No, no puedo, ¿no? Primero tendría que tener, si no todo de repente, gran parte del expediente. Por ejemplo, hay expedientes técnicos que una parte involucra demolición, porque ya hay una infraestructura y voy a hacer demolición. Entonces, una vez que termino la parte de definir lo que es demolición, con ese pedacito yo sí podría iniciar pero una parte de ejecución nada más. Lo normal es tener todo el expediente completo para recién ejecutar. Muy bien. Entonces, eso es lo que consideré en este caso. Entonces, si esto me demora un año, todo el 2022, ¿qué es lo que voy a hacer? Solamente expediente técnico. Muy bien. Sigamos. Y justo, tiempo de elaboración, un año. Entonces, una vez que termine el proyecto el 2022, lo siguiente viene a ser qué cosa? Ahora sí, la ejecución de obra. Pero a ver, si yo en diciembre estoy asumiendo que estoy pagando el expediente técnico en su totalidad, eso significa que yo ya podría convocar ejecución de obra. Pero estamos hablando de un proyecto de 44 millones. un, un proceso de selección sería una licitación pública. Y una licitación pública, por lo menos son, en el mejor, ojo, en el mejor de de los casos, si no elevan a los y nada de eso, son 3 meses. O sea, enero, febrero y marzo, yo tendría el proceso de selección. Pero aguanta, aguanta. Si yo termino mi expediente en diciembre, oye, y mientras sale aprobado con resolución,
mientras en enero me aperturan los sistemas para tener disponible el presupuesto, mientras igualo mi PIA con mi PIN. ¿A qué voy con esto? De que incluso antes de iniciar el proceso de selección hay muchos procesos previos de los sistemas. Incluso yo tengo que tener todavía un estudio de mercado. Entonces, en el mejor de los casos, entre marzo y junio del 2023 llevaría mi proceso de selección. Miren, ¿ah? Y sigo revisando mi ficha. ¿Y cómo se desagrega? Costo de la obra para empezar son 31.9 millones. Y en la ficha te dice, el 2023 voy a ejecutar 2.1 millones y el 2024 ejecuto 23 millones. ¿Qué más me dice la ficha del banco? Oye, por supuesto el proyecto no solamente es ejecución, también hay equipamiento. Ah, mira, equipamiento también. Y el equipamiento se ha programado a ejecutar en el 2024, pero en el 2024 solo se ejecuta 1.1 millones. Entonces miren mi cuadrada simple. ¿Eso qué implica? 2022, 1.8 millones. 2023, 2.1 millones y el 2024, 24.2 millones. Es decir, yo en el periodo de la programación multianual de los 3 siguientes años, solo estaría programando 28 millones. Es decir, que todavía me queda un saldo de aproximadamente 16 millones que probablemente lo ejecutaré 2025, 2026, no lo sé. ¿De qué va a depender? De la ficha registrada en el banco de inversiones. ¿Quedó claro cómo es que tengo que desagregar? O sea, cuando nosotros hagamos este análisis de la programación multianual, yo tengo mínimamente que revisar el banco de inversiones, cómo es que se ha programado ejecutar. Muy bien, Joel, más adicionales o sea, hay toda una complejidad, bueno, no llamémosle complejidad para no hacerlo difícil, o sea, ahí tiene un cierto nivel, ¿no? De quemar cerebro en el cual yo tengo que programar de manera adecuada. Entonces, imagínense que yo tengo un presupuesto como gobierno local de 50 millones. Si yo programo así, prácticamente se me consume todo mi presupuesto. Pero si programo así, miren, ¿ah? Puedo ir diciendo, ya pues, de mis 50 millones que tengo todos los años, en el 2022 gasto 1.8 y todavía tengo casi 48 millones disponibles para ejecutar otros proyectos. Esa es la forma adecuada de cómo programar una inversión. Correcto, José. En los expedientes técnicos se incluye un cronograma valorizado de ejecución. Por eso decía, tu base, el que define tu alcance y cómo debe ser, es tu estudio de preinversión. Que lo puedes ajustar con el expediente, sí, se ajusta, pero incluso así ajustando, yo les decía, este tiempo nomás, miren, ¿ah? Proceso de selección de obra, marzo y junio de 2023. Son tiempos ideales. 3 meses para una licitación pública es ideal. ¿Qué pasa si hay observaciones, lo elevan al OCE, se declara desierto, mil cosas más? Es más, imagínense que el postor que ganó la obra, luego se le rescinde contrato en algún momento. Es más, ¿qué pasa si me lo llevan a arbitraje? O sea, todas esas variables nosotros deberíamos poder considerar. Por eso se hace una programación que es estimada. Lo que ustedes programan es su PMI, es la ejecución estimada de la inversión. Eso es importante. Por eso que un PMI no está escrito en piedra, es dinámico, puede variar, puede ajustarse. Correcto, Heber. Hay obras suspendidas 3 años y hasta ahora siguen así. Pero esto que hemos hecho acá es lo más ajustado a la realidad con los valores y criterios que tenemos. Pero incluso te lo complico un poco más. Miren, yo recuerdo un proyecto cuya ejecución estaba presupuestada para la segunda mitad del año, ¿ya? Y estábamos viendo justamente la programación. Entonces, en el mes de noviembre se iba a dar la buena pro. En noviembre, ¿ah? Era un proyecto, creo que, supongamos que era 10 millones, ¿ya? Ok, 10 millones. Entonces, cuando empezamos a programar ese año, si la buena pro se daba en noviembre, me acuerdo que el de la ejecutora me decía, entonces en diciembre le damos el adelanto del 30%, es decir, 3 millones. Ahora, alguien que no está metido en temas de ejecución o en temas de inversiones, pues, sí tiene razón. Pero saben ustedes, ese adelanto del 30% no se iba a dar.
¿Saben por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué un proyecto que tiene la buena prueba en noviembre no va a pedir adelanto en diciembre? Y si fuera de repente en otro mes sí lo hubiera pedido. ¿Alguna idea? Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué más? ¿Por cierre de año? No, no es solo por cierre de año. Exacto, Yanina, por el impuesto, porque se viene impuesto a la renta. Entonces a las empresas no les conviene hacer gastos fuertes a fin de año porque eso le va a incrementar el impuesto a la renta del año. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo, alguien que no está metido en ejecución muchas veces no conoce estos temitas. Incluso tengan mucho cuidado porque cuando ustedes pagan se da contraconformidad. Recuerden, si compran un bienes, el área usuaria da la conformidad. Yo recuerdo que en la policía, por ejemplo, habían programado algunos bienes que igual, casi siempre es fin de año el problema, que llegaban a fin de año. Entonces nosotros le decíamos, ¿estás seguro que vas a poder devengar a fin de año? Y nos perjuraban de que sí, de que sí. Entonces, cuando empezamos a indagar, nos dijeron lo siguiente, bueno, son unos equipos especializados que llegan en noviembre. Y yo le dije, ¿estás seguro que llegue en noviembre? ¿Por qué? Porque noviembre es fin de año y fin de año por Navidad aduanas está saturado. Entonces, es muy probable que tu bien llegue y se demore incluso hasta más de un mes en aduanas. Entonces, ¿cuándo lo va a recepcionar? De repente ni siquiera lo recepcionas en diciembre, sino en enero del otro año. Segundo, cuando llegan estos bienes que son bien especializados, el área usuaria, para dar una conformidad, tiene que hacerlo todavía con la aprobación de un laboratorio. Y en esos momentos los laboratorios eran los de la UNI y la Católica, pero estas universidades, los laboratorios cierran en quincena de noviembre. Entonces, ese bien tenía que llegar las primeras semanas de noviembre, si no, los laboratorios de las universidades no lo iban a atender. Por tanto, no íbamos a tener la conformidad hasta el otro año. ¿A qué voy con esto? Ustedes tienen que tener todas esas variables en mente para poder hacer una programación adecuada. ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte, cierto? Ya, correcto. Sigo entonces. Ahora, yo les decía que ustedes en febrero planifican su programación de 3 años, correcto. Pero claro, pues estás hablando de una foto de febrero para 3 años siguientes. Entonces, el MEF igual, ¿no? El ADGPMI como ente rector nos ha dado una opción para poder ajustar mi cartera de inversiones, que la puedo hacer durante todo el año, que es lo que llamamos modificaciones a la cartera de inversiones del PMI o la incorporación de inversiones no previstas. Pero hay una restricción. Miren, si ustedes recuerdan, para aprobar esta PMI de 3 años la hace el órgano resolutivo con un documento resolutivo, es un poquito complicado. Pero estas modificaciones de las que les estoy hablando ahorita, las hace la OPMI. ¿Con qué? Basta con un informe técnico de la OPMI, en base al anexo 5, donde se dicen los lineamientos para esta incorporación. Pero la restricción es la siguiente. Solamente podemos modificar una PMI aprobada incorporando o modificando proyectos de inversión viables o IOR aprobadas. Perdón, IOR aprobadas. Es decir, en este nivel no se consideran las ideas. Las ideas, si se van a incluir, solo se consideran cuando hablas de la PMI que se hace en febrero, la de los 3 años. Después, cualquier modificación, cualquier incorporación tiene que ser un proyecto viable o una IOR aprobada. Es la única restricción. Y después, obviamente, estas inversiones tienen que estar alineadas al cierre de brecha, los objetivos, o sea, lo mismo que pedimos, pero esta vez con un informe técnico de la OPMI, nada más. Muy bien, sigamos. Ah, ya, este es un cuadrito donde, digamos, son los plazos que tiene la directiva para justamente para el periodo 25-27, el anexo 6 de la directiva, ¿correcto? Y acá pueden ver que todo nació, o sea, desde el 26 de junio de este año, del año pasado, perdón, 2023, venimos haciendo todas estas acciones para que llegado, ¿dónde está? ¿Dónde está DGPMI? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 5 de marzo. Acá está. 19 de febrero del 2024 tienen que registrar todas las OPMIs
su cartera de inversiones del PMI 25-27. Pero claro, antes de eso, ya debimos publicar los valores indicadores de brechas, actualizarlos, registrar los criterios de priorización, eso fue en diciembre, actualizar la cartera también, 19 de febrero lo que les decía, ¿no? Y todo lo demás. Ok, sigamos. Muy bien. Eso es con la parte de programación multianual de inversiones y de tipo IOR. ¿Cuál es la diferencia? Pues me han preguntado. La diferencia será en que las inversiones IOR, que son inversiones de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. Esas son las famosas IOR. Ojo, cada uno de estos cuatro son tipos de IOR, ¿sí? A ver, la más sencilla, la más fácil es la reposición. Por ejemplo, en el marco de una inversión compraste patrulleros, ya, por decir, ¿no? Compraste patrulleros. Muy bien, ya pasaron 10 años y ya esos patrulleros como que no están en buenas condiciones. Entonces, en lugar de hacer todo un proyecto para volver a comprar patrulleros, simplemente tienes un informe técnico del área de transporte en el cual te dice ya cumplieron su vida útil, ¿no? O ya deben reponerse y con eso armas tu ficha IVAR de reposición y podrías adquirir nuevos patrulleros, obviamente si tienes el presupuesto. Eso es reposición. Luego tienes rehabilitación. La rehabilitación tiene que ver con un tema más que todo de infraestructura, ¿no? Aquellos bienes o aquellas instalaciones que tienen alguna mejora, algún arreglo, digamos hasta el 20% del valor, ¿no? Que no incremente mucho, algo puntual. De repente tienes una oficina, faltan algunas instalaciones eléctricas, listo. ¿Para qué también aplica rehabilitación? Por ejemplo, a lo que llamamos activos mayores. Por ejemplo, perdón, vas a darle mantenimiento a un, no mantenimiento, una mejora a un tanque, a un buque, a un avión. Por ejemplo, cuando hacen overhauling, creo que se llama para los motores, en algunos tanques y aviones, ya. Eso, por ejemplo, pasa como una acción de rehabilitación de activos mayores, ¿sí? Ampliación marginal. A ver, entendamos algo. Lo que busca una IOR es mantener el nivel de servicio óptimo. Por ejemplo, ¿no? Tu nivel de servicio óptimo en una IOR es atender a 300 pacientes, pero con las condiciones adecuadas, con las condiciones con las que tienes ahorita, por el tiempo y todo, solamente atiendes a 200. Entonces, tu acción vía una IOR de rehabilitación, reposición o lo que sea, debería permitir que nuevamente podamos seguir manteniendo a estos 300 pacientes. ¿Cómo puede ser? Cambiando algunos equipamientos, de repente máquina de rayos X, ¿correcto? De repente rehabilitando alguno de los ambientes que está un poquito deteriorado, ¿no? De tal, nivelar, ese es lo que se busca, nivelar. Pero ojo, tiene que ser de un servicio existente. Si en alguna, por ejemplo, en un hospital, nunca has tenido una unidad de imagen y tú quieres vía una IOR tener una unidad de imagen que implique rayos X, electrocardiograma o otro tipo de o algún otro tipo de estos equipamientos, no puedes, porque ese servicio no lo venías brindando. Recién lo estás, recién, digamos, a ver, ¿cómo lo explico? Es un servicio nuevo. Por tanto, servicios nuevos no calzan como un, como una como una IOR. Correcto, decía, ¿no? Tú brindas todos los servicios, triaje, maternidad, psicología, odontología, pero nunca has brindado en este policlínico servicio de imagen, entonces vía una IOR no puedes agregarlo, tendría que ser un proyecto. Entonces, nuevamente, tu IOR implica un servicio que estés brindando donde intervengas de manera rápida, por así decirlo, para nivelar el servicio que deberías tener, ¿sí? Una ampliación marginal, por ejemplo, es eso, ¿no?
De ahí podrías de repente 300 no, 310, 300, un poquito más, nada más. Pero también con una ampliación marginal puedes comprar terrenos. Eso es lo bonito de esta ampliación marginal. Recuerden que hay muchos proyectos de inversión que para poder ejecutarse, ¿qué necesitan? Terreno, saneamiento físico legal, pero a veces colocar el terreno dentro de un proyecto es complicado porque la propia adquisición de proyecto toma su tiempo. ¿Qué es lo que hacen algunas entidades? Solamente la compra del terreno lo pones como una ampliación marginal y lo vinculas a un proyecto ya existente. Entonces, cada uno sigue como que por cuerdas separadas, pero la ampliación marginal puede salir mucho más rápido. ¿Correcto? Y la optimización es como un mini proyecto, pero solo intervienes en los servicios que se están brindando. No podrías crear algo nuevo. Pero ¿por qué le digo que es como un mini proyecto? Porque en una optimización tú puedes incorporar reposiciones, compra de nuevas camionetas, mejoramiento en infraestructura también. Pero ojo, tiene que ser dentro de los servicios que ya se están brindando en la unidad productora. Me pregunta Torres Portocarrero, ¿en cuántos días se realiza un navegador? Puede ser en un día, 2 días. No hay límite de tiempo, como tampoco hay límite de monto, por si acaso. Porque la reposición, por ejemplo, de un buque puede costar 300 millones tranquilamente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si para ese nuevo servicio no se requiere una inversión mayor? No es difícil. Ojo, veamos el proyecto como un tema integral. Ojo, o sea, no piensen, cuando dije servicio, una orden de servicio, no. Hablo de cosas integrales. Por ejemplo, estamos hablando de un colegio. Si en un colegio tú brindabas el servicio de inicial, primaria y secundaria, ¿correcto? Yo no podría, yo lo que podría es poner un colegio inicial, primaria y secundaria. Yo lo que puedo hacer es mejorar las aulas de nivel primario, mejorar las aulas de nivel secundario. Porque eso puedo hacer. Pero si el colegio solo tenía inicial y primaria, yo no podría, vía un IOR, implementar salones para un nivel inicial. ¿Por qué? Porque ese servicio no existía, no se estaba brindando. Para hacer eso, lo tengo que hacer vía un proyecto de inversión, ¿correcto? Sí, no sé si quedó claro. Por eso de que un servicio es mayor a 8 bits, no, es distinto. Creo que estás confundiendo ahí, Edward. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, evaluación, ya. Entonces, voy a seguir. Cuando hablamos de ideas, ojo, todo en el tema de inversión pública, ahora en el invierno nace con una idea. Con el formato 5A, yo puedo registrar una idea de proyecto o programa de inversión. Con el formato 5B, registro agregado de ideas de IOR. ¿Por qué dice agregado? Porque en una misma ficha puedes poner varios. Muy bien. Formato 6A. A partir de acá, estos formatos ya son de proyectos. Hasta aquí. Hasta aquí son proyectos. Esto no. 6A, ficha técnica general simplificada. 6B, ficha técnica general para proyectos de inversión de baja y mediana complejidad. 7A, registro de proyecto. Y 7B, registro de programa de inversión. El formato 7C es para registrar tus IORs, por si acaso. Y todo esto, ¿quién lo hace? La unidad formuladora. Una pregunta. ¿Saben lo que es un proyecto de inversión y un programa de inversión? ¿Sí? ¿No? No. Muy bien, Griselda. Lo explico rapidito. Proyecto sí sabes, ¿cierto? Es una intervención. Muy bien. Pero en el caso de un programa, entiéndanlo como que el programa es el conjunto de proyectos o proyectos e IORs que podrían existir. Ahora, un programa de inversión, aparte de ese conjunto de programas, tiene un componente que le llaman gestión del programa. Todos los proyectos de inversión van a tener su código CUI, código único de inversiones igual a CORs. Y el gestión del programa va a tener también su propio CUI, pero con este CUI es el que tú identificas al programa en su totalidad. ¿No? Pero es un programa de gestión, por si acaso. Pero nuevamente, un programa es un conjunto de proyectos, así de simple. Solo que lo hacen, por ejemplo, cuando tú defines un proyecto, lo haces por lo general de una función, ¿no? Función salud. Pero de repente tienes un programa de intervención a zonas en pobreza. Incluyes proyectos de salud, de educación, es como que un paquete, ya. Todo eso es un programa de inversión. Así lo han hecho los amigos del, bueno, no solo del Invierte, sino es un concepto que viene desde el SNIP. Ya. En el caso